Bueno, iniciamos la tutoría del capítulo 10 de Ética y Política. Quien les habla, el doctor Pablo de Jesús Viendas Acosta, de la Escuela de Ciencias Sociales. Entrando en materia de una vez, nos vamos a aclarar que con el libro que me dieron este año, ¿verdad? Porque hubo una actualización, se corrigen el número de páginas. Entonces, este capítulo, el capítulo 10, inicia en la página 325 y vamos a hablar del filósofo, uno de los filósofos más influyentes de, de la historia, y es Karl Marx. Hay una pequeña introducción. Es el filósofo contemporáneo con más influencia. Su consigna es el que el mundo debe ser más transformado que pensado. Lleva a cabo una crítica severa del capitalismo, ya que los obreros son menos que utensilios para los empresarios. Bueno, hoy día todavía puede decirse que hay empresarios que lastimosamente dan un trato igual al que se daba en ese tiempo. Además, es inevitable en medio de estas condiciones una revolución planetaria para liberar a la sociedad por medio de la organización de los trabajadores. Entonces, aquí vemos cómo el capitalismo es es el consumo puro, como lo dice aquí la Filmina. El capitalismo es el consumo puro, es el que convence a la sociedad y a sus habitantes a que la felicidad está en el consumo y que entre más consumas, más feliz eres, porque entre más consumes, más tienes, y entre más tienes, entonces eso genera una gran discrepancia o división entre los seres humanos, entre los que tienen más y los que tienen menos. El capitalismo puro en la sociedad determinada por la productividad económica. Entonces, las empresas son las que van a la industrialización. Acordémonos que Marx se desarrolla en medio de la industrialización, cuando las primeras grandes emprendedores hacen sus inversiones y sus grandísimas fortunas con trabajadores en condiciones infrahumanas. Las obras de Marx, aquí las tenemos, no las voy a leer, ustedes tienen ahí en el libro, después de la página 325, cada una de ellas. Una muy importante
es el manuscrito económico filosófico donde habla de la alienación contra Hegel y contra la tesis de Feuerbach. La alienación es un término que vamos a utilizar aquí en Marx, ¿verdad? Y es el punto al que llega el ser humano cuando se sume en el capitalismo puro. Y es una pérdida del sentido de la vida, porque lo único que hay es trabajar para apenas comer o sobrevivir, ¿verdad? En el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, los grandes empresarios que hacen sus grandes inversiones para hacer sus grandes fortunas. Escribe un libro, el más importante, que es el Manifiesto Comunista, en 1848, y El Capital en 1867. Bien. Hay 4 puntos en este capítulo número 10, y el primero es la crítica de Marx a Hegel. Dice que la dialéctica hegeliana, basada en el automovimiento del espíritu, presente en el desarrollo de Gears, que es dialéctica donde lo divino se manifiesta en el mundo. Hegel coloca parte de la realidad fuera del mundo, en las ideas, porque Hegel es un idealista, lo que llama dialéctica, donde se desarrolla la contradicción de la tesis y la antítesis. Marx coloca, por el contrario, toda la realidad en la realidad material. Entonces, para Marx, la realidad es esta en la que estamos presentes, en la que podemos ver, observar, tocar, oír, degustar, y esa es la realidad. Entonces, por eso es que hay una crítica de Marx a Hegel, porque Hegel es idealista. Hegel establece el mundo de que el hombre desarrolla un principio epistemológico, es decir, que la realidad se conoce a través de la mente, de nuestro cerebro, y todo aquello que nosotros podamos captar y mentalizar o desarrollar a través de nuestra mente, entonces eso es parte de la realidad. Pero entonces entonces Marx es al revés. Marx dice, no, la realidad no es aquella que nosotros podamos transformar a través de nuestro conocimiento, sino que la realidad es la que percibimos aquí y ahora a través de nuestros sentidos. Y esa es la crítica de Hegel a Marx, de Marx a Hegel. De modo que la fenomenología del espíritu solo surge en el momento álgido y surge la conciencia lúcida. El segundo punto, y muy importante, es el materialismo histórico. Cuando hablamos de materialismo histórico, estamos hablando de una terminología exclusiva de Marx. Y entonces dice, hay una relación entre los explotadores y los explotados.
De modo que surge la historia sintética de la opresión social, sostenida por la filosofía de la historia. ¿Ves? La filosofía de la historia entonces es la relación del explotador y el explotado. Surge la filosofía de la historia de Marx y Engels. Marx, aquí estamos hablando de Marx, lo que pasa es que Engels es un filósofo que trabajó muy de la mano con Marx y entonces se menciona mucho Engels cuando se habla de Marx. Engels era de una familia muy bien acomodada, de una familia industrializada, dueña de fábricas, y Marx era una persona común y silvestre, sumamente pobre, que no tenía ingresos, vivía de la venta de sus libros y no le iba muy bien. Entonces Engels le ayudaba a Marx a sobrevivir, ¿verdad? La propiedad privada se encuentra en pocas manos. Entonces Marx llega a decir que los seres humanos ante la ley todos somos iguales, pero que lo que nos hace diferentes es la propiedad privada, porque la propiedad privada es la que genera hombres ricos y hombres pobres, porque entre más propiedad privada tengo, soy más rico, y entre menos propiedad privada tengo, soy más pobre. Y entonces eso es el materialismo histórico que introduce en la filosofía Marx. La realidad, según Marx, es la materia, lo receptible por el cerebro, y que la conciencia y el pensamiento se llevan a cabo en el cerebro. Existe un componente material de desarrollo económico-social, de modo que dependiendo de la historia y la economía, desembocan en la conciencia social. El modo de producción se convierte en la estructura sustantiva y medular, de modo que todo se justifica en la estructura. Ya lo vamos a ver. Por otra parte, la superestructura está al servicio de la estructura para reproducirla, como la política, la ley moral, la religión y la educación. Entonces Marx nos propone que hay una estructura, y la estructura es por ejemplo, aquí en nuestro caso el capitalismo, en Rusia es el socialismo, en China el maoísmo. Bueno, la estructura es el sistema económico que se esté ejecutando en la sociedad. Luego viene la superestructura. La superestructura es todas aquellas instituciones creadas para sostener la estructura. Que ésta no se tambalee, sino que se encuentre fuerte. Y por último está la ideología. La ideología es lo que vamos a enseñar en educación al proletariado, a los trabajadores, para que se convenzan de que la estructura es la mejor,
que la estructura en la que viven es la mejor. Y esa es la ideología. La ideología se transmite a través de la educación, a través de la primaria, de la secundaria y de la universidad. Por lo tanto, la ideología no es autónoma, sino que depende de las anteriores. El tercer apartado de este capítulo es la lucha de clases. Es una cadena de opresores y sometidos. Todo inicia en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque aparecen las máquinas. Y entonces las máquinas dejan atrás lo medieval y transforman la sociedad. Inicia así el mercado. El mercado significa que entonces surgen las grandes producciones y el comercio de los productos en masa. El producto en masa es cuando el productor en masa, si yo fuese un industrial productor en masa, entonces yo tengo maquinaria suficiente para producir muchos productos, muchos productos, al punto de que el costo de esos productos es muy pequeño, lo que me ayuda a que al venderlo me genere grandes ganancias. Entonces, por ejemplo, la industria automotriz en Estados Unidos, por ejemplo, el vehículo de más venta es el Ford 150, que es una camioneta grandísima. Y entonces Ford fue el que estableció por primera vez el sistema de ensamblaje en línea. Entonces ellos hacen miles de esos vehículos y venden miles de esos vehículos, y eso genera grandes ganancias a una compañía. Lo contrario es cuando usted es una persona que produce un producto en específico y usted tiene que invertir gran cantidad de horas en ese producto. Por ejemplo, a mi hija le gusta pintar y hace un dibujo, ¿verdad? Y pinta ese dibujo. Y como es una niña, o sea, una adolescente, ese cuadro dura horas hacerlo, dura días, semanas, y lo venden, qué sé yo, 5,000 colones por estar empezando, por supuesto, y todo eso, y no es famosa. Pero un pintor famoso puede hacer una de esas obras y venderlas a una gran cantidad de dinero. Bien. Volviendo al tema del materialismo histórico, vamos ahora al tema de la lucha de clases, ¿verdad? Aparecen las máquinas, se da la industrialización, se deja atrás lo medieval, se inicia el mercado y el comercio del producto de masas, y todo se resume en que los poseedores del capital, es decir, los que poseen capital económico, dinero, tienen a mano los medios de producción. Así de sencillo. Es decir, si yo tengo capital, entonces yo puedo comprar una máquina que hace, por ejemplo, galletas. Y hace muchas galletas y las empaca. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la famosa Pozuelo, que fue iniciada por una familia costarricense y al final fue vendida a una familia colombiana. Entonces ya no es un producto ni siquiera costarricense. Pero bueno, entonces el que tiene capital puede comprar y hacer una máquina que produzca mucho y promueve la revolución
política para quitar el poder de las clases aristocráticas y colocar sus intereses en el Estado representativo moderno. Bueno, lo que aquí quiere decir Marx es que no es un secreto que los que llegan a diputados no son los proletariados pobres, los que llegan a presidentes tampoco, los que llegan a magistrados y esos, habrá sus excepciones, pero tampoco. La ley no la hace el pueblo, la ley la hacen los representantes del pueblo, que son diputados, que generalmente son personas acomodadas. Y lo que quiere decir aquí Marx es que los poderosos se postulan para los puestos políticos y entonces hacen leyes que les beneficien a sus negocios. Eso es lo que dice Marx. Ahora, hay un sistema que es el sistema feudalista, que es el de la antigüedad, está el esclavista, que es el de la Edad Media, y una vez que aparecen las máquinas y la revolución industrial, está el capitalista o en la de la modernidad. Son la tesis y a esto se opone la antítesis, el proletariado. El trabajo hace que el ser humano pierda su esencia y esto se llama alienación. Es decir, cuando un trabajador, por ejemplo hoy en Costa Rica, que el costo de vida está tan alto y se escuchan las noticias que hay familias que llegan a su noche y no pueden comer, ¿verdad? El ser humano tiene 4 tiempos de comida: el desayuno, el almuerzo, el café y la cena. Entonces hay familias en nuestro país que son tan pobres que en ocasiones solo tienen acceso los hijos a la comida que hay en el comedor de la escuela. O en su caso, si acaso, solo café. Entonces, esto es lo que se llama la alienación, de que el hombre llega un momento en que pierde el sentido de la vida porque no tuvo acceso a la educación, no tuvo acceso a una herencia, por ejemplo. O sea, es un hombre pobre y entonces no tiene acceso a nada más que a un trabajo donde gana un salario base que apenas sí le alcanza para pagar el alquiler y comprar algunas cositas para medio sobrevivir. Entonces, eso se llama alienación. Y por último, el advenimiento del comunismo. Se propone una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada. ¿Por qué sin propiedad privada? Porque la propiedad privada es la que genera las diferencias entre nosotros los seres humanos. Y de esa manera iniciaría el despotismo del proletariado, terminando con la alienación del hombre, haciendo una sociedad libre y colectiva donde se comparta todo por igual. Y entonces vienen los 10 pasos para llegar al comunismo. Se expropia todo, no hay propiedad privada. Se impone a los extranjeros esta ideología. Deja de haber herencia, esto porque en el tiempo de Marx, en 1848, no había democracias, lo que había era monarquías. Entonces, el único que heredaba era el primer hijo, el primogénito. Entonces, lo que hace Marx es que propone que ya no hay herencia,
para el primogénito. Ahora todos heredan por igual. Si hubo 10 hijos, la propiedad se divide entre los 10 hijos. Se da la confiscación de la propiedad, la banca debe ser del Estado, el transporte debe ser del Estado, el Estado debe proveer trabajo para todos, el Estado debe poseer todas las fábricas, la ciudad va a ser igual al campo, porque ya no hay necesidad de emigrar a la ciudad para trabajar, porque ya el Estado se va a encargar de darte trabajo, y una educación igualitaria para todos. Entonces hay una primera fase donde inician las demandas de los obreros de forma aislada, es donde inicia la bola de nieve. Hay una segunda fase donde la unión del proletariado ejerce fuerza sobre el poder del Estado, es decir, lo que aquí llamamos protestas o inician huelgas, ¿verdad? Y la tercera fase es el comunismo revolucionario, es decir, que el proletariado hace una revolución para tomar el poder. Y este sería el apartado del capítulo número 10.